Buenos días a todas y todos. Buenos días, gracias Cándido, gracias a todos por estar en este espacio. Un gusto podernos encontrar aquí. A nombre de Early Institute les doy la bienvenida. Como ustedes saben, Early Institute tiene como misión mejorar la salud, el cuidado, la educación, la seguridad y la protección de la primera infancia. Y esto lo hacemos a través de la incidencia en políticas públicas. Por ello es que dimos vida y creamos este sistema de indicadores de primera infancia, que es una herramienta social que pretende desde el inicio, desde su creación, incidir en políticas públicas. Tiene datos confiables y nos permite todo esto saber cómo están, es una fotografía de cómo se encuentran hoy nuestras niñas y niños en estos primeros años de vida. El CIPI México, como ya saben, es una plataforma única en nuestro país, que integra la información disponible de una gran variedad de fuentes oficiales. Les comparto además que vamos a tener varias mesas de discusión bimestrales en las que queremos abordar cada una de estas dimensiones. En nuestra primera mesa de discusión, que fue en septiembre, abordamos la dimensión de educación en la primera infancia. Esto con especialistas de primer nivel. Y hoy, nuestra segunda mesa, titulada Protección de la primera infancia ante un entorno de violencia, vamos a abordar diversas formas de violencia que aquejan a nuestra población. Desde Early Institute estamos seguros que lo que hoy se va a discutir tendrá grandes repercusiones para el presente y el futuro de la primera infancia. Finalmente, y no menos importante, agradezco enormemente el apoyo a la Fundación Compartamos y Fundación Coppel para poder realizar estas y muchas actividades del CIPI México. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, gracias, Yancy. Perdonen, se me fue aquí la imagen. Gracias, Yancy. Gracias, bueno, pues a todas y todos. Sin más, mayor preámbulo, pues como decía, les agradecemos el estar acá y procederé a dar lectura y a presentar directamente a quienes nos estarán aquí acompañando. En principio, doy la bienvenida a Abigail Casas Muñoz. Abigail es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cofundadora del Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia y su Prevención del INP. Sus líneas de investigación se centran en la identificación y en la prevención de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como las consecuencias de la violencia en la salud física, mental y la adquisición de conductas de riesgo en adolescentes. Ha colaborado como investigadora y es especialista de las más reconocidas en nuestro país en el tema ante instituciones como UNICEF, Cencia, INJUVE y la Comunidad Alumbra para la Prevención de la Violencia Sexual. Cuenta con más de 35 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, 15 capítulos en libros y un libro específicamente sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, la Alianza Global para Terminar con la Violencia contra los Niños y es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia Infantil, IPSCAN. Bienvenida, Abigail. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días y mucho gusto a todas y todos. Como siguiente también pues participante en esta mesa, doy la bienvenida a Alejandra Ríos Cázares. Alejandra es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, es maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Del 2017 a 2019 se desempeñó como profesora e investigadora titular de la División de Administración Pública del CIDE y posteriormente se ha desempeñado como directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Sus áreas de especialidad son el análisis comparado de las instituciones políticas
en temas vinculados con transparencia, rendición de cuentas, la transversalización de la perspectiva de género y la atención institucional de la violencia de género. Un gusto que nos hayas podido acompañar, Alejandra. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, también damos la bienvenida a Jorge Cuartas Ricuarte. Jorge es colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo, candidato a doctor en Educación y Desarrollo de la Universidad de Harvard. Es economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y maestro en Economía de la Universidad de los Andes, así como en Psicología y Desarrollo Humano también de la Universidad de Harvard. Jorge es estudiante graduado afiliado al Instituto para las Ciencias Sociales Cuantitativas de esta propia universidad y miembro del Comité Asesor Científico de la Comisión de Lancet sobre violencia basada en género y maltrato de niñas, niños, y es codirector de la Fundación Apapacho. Su investigación se enfoca en el desarrollo infantil temprano, los efectos de la violencia en el desarrollo neuronal, cognitivo y socioemocional, y en el diseño y evaluación de programas y políticas para prevenir la violencia contra niños y niñas y promover el desarrollo infantil. Actualmente trabaja en el diseño de Apapacho, que seguramente nos hablará un poquito más al respecto. Es que es un programa de prevención de violencia contra la primera infancia. Bienvenido, Jorge. Muy buenos días. Buenas tardes para ti. Sí, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un gusto, Jorge. Y bueno, también doy la bienvenida a Renata Díaz Barreiro Castro. Renata es economista por la Universidad Iberoamericana, con más de 8 años de experiencia en análisis y modelado estadístico, llevado a cabo a través de avanzadas herramientas estadísticas. Se especializa en el diseño, monitoreo y evaluación de programas sociales y análisis estratégico para la incidencia de políticas públicas con perspectiva de género, niñez y derechos humanos. Se desempeñó como investigadora en el Instituto de Investigación de Desarrollo para la Equidad y posteriormente como subdirectora de análisis de programas sociales a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios en la Secretaría de Bienestar. Actualmente se desempeña en Early Institute. Renata es líder del proyecto en el Sistema de Indicadores de Primera Infancia, el CIPI México, y es investigadora principal en el proyecto Alumbra para prevenir y erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Gracias, Renata. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, finalmente, también no menos importante, Tania Ramírez. Tania es licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM. Tiene un máster en proyectos editoriales por la Universidad Autónoma de Madrid y en materialismo histórico y teoría crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM más bien. Anteriormente se desempeñó en el Colegio de México como asistente de investigación, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a cargo del área de vinculación, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como directora general adjunta del área de vinculación, cultura y educación, y fue encargada del despacho en la presidencia de junio a diciembre de 2020. Fue directora fundadora de la carrera Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es coautora del libro El México Indignado, Caminos por la Igualdad y Cómo Construir la Paz en el México Actual. También es columnista de Milenio con el tema lenguaje y derechos humanos. Bienvenida, Tania. Muy buenos días. Muchas gracias, Cándido. Buen día, colegas. Un gusto estar por acá. Bueno, pues sin más, les agradecemos nuevamente, no solamente, ya lo decía Yancy, a quienes van a participar como pues parte de la mesa, sino también a quienes nos están acompañando como asistentes a la misma. Sin más, pues les explico muy brevemente la dinámica. También me gustaría hacer énfasis en que tanto la presentación de las semblanzas como la participación ha sido un orden estrictamente alfabético, entonces, bueno, es en ese sentido que también pues verán las participaciones. Las participaciones están programadas más o menos de la siguiente forma. La dinámica de la sesión
tendrá alrededor de 1 hora con 10 minutos, más o menos. Esperamos que estemos cerrando prácticamente en 1 hora. Tendremos 2 bloques importantes, uno en donde pues los y las participantes de la mesa van a platicar sobre aquellos focos rojos, sobre aquellas problemáticas que observan respecto a la primera infancia y la violencia que les aqueja. Por el perfil de cada una y uno de ellos verán que pues evidentemente es un perfil, son visiones distintas centradas evidentemente todas en la problemática de la violencia, pero bueno, serán visiones distintas. Y en un segundo bloque haremos también una discusión en torno a cuáles son las principales recomendaciones cada uno de cada uno de los participantes, pues con su propia visión hacia pues mejorar la situación que hoy tenemos, ¿no? Entonces serán esos 2 bloques, focos rojos y después recomendaciones, y esperamos tener entre cada una de estas pequeñas intervenciones un pequeño espacio también para una deliberación. Es importante también recordarles a quienes pues serán parte de la discusión que es muy relevante el tema de los tiempos. Estamos anticipando participaciones no mayores a 4 minutos para que por favor ahí nos estemos de alguna forma moderando en el uso de la palabra. Y bueno, pues sin más, abordamos la problemática directamente, como se dijo y como ya se ha reiterado. Esta es una mesa que abordará la violencia que aqueja a la primera infancia y las diferentes formas de violencia. Me parece que se congeló. Sí. Ya regresamos. ¿Ya? Se te ¿Perdón? congeló un poquito la imagen, Cándido, pero ya estás de vuelta. Podemos comenzar. Perfecto. Bueno, sin más, Abigail Casas, si pudieran abrirnos desde la perspectiva del Instituto Nacional de Pediatría, ¿cuáles son aquellos problemas que observan que aquejan a la primera infancia desde este enfoque de violencia? Gracias, Cándido. Bueno, quisiera comentar que una problemática importante que hemos identificado al respecto es justamente el desconocimiento por parte de padres, cuidadores, tutores, de lo que es la conducta infantil y el desarrollo normal de las niñas y los niños. Esto es un detonante importante para la generación de violencia hacia ellas y hacia ellos. Definitivamente algo que es imperante llevar a cabo. Sabemos que actualmente ya hay una ley en contra del castigo físico. Esta es otra de las situaciones que vemos con gran frecuencia, esta normalización de estas formas de crianza que incluyen la violencia, el castigo físico en particular, y que está ya muy asociado y hay mucha evidencia sobre los efectos que tiene, sobre todo cuando se genera durante los primeros años de vida, ya que puede generar no solamente cambios a nivel hormonal, sino estructurales a nivel cerebral, y esto, bueno, después nos va a dar muchas más dificultades en el desarrollo de las niñas y los niños. Y bueno, algo que hemos también identificado es que parte de esta normalización nos llama a generar un cambio en el paradigma que tenemos como población, como parte de nuestra cultura, pues que debemos comenzar justamente también desde los niños más pequeños, justamente en la primera infancia, porque es el área también de oportunidad que tenemos para moldear y para desarraigar estas formas de crianza o estilos de crianza y estas normalizaciones de la violencia hacia las niñas y los niños, y que bueno, finalmente parece muy difícil a veces de pensar, pero que las niñas y los niños pequeños pues son la parte más vulnerable de la infancia, y que además pues están involucrados en todas las formas de violencia, en las cosas más
difíciles de pensar que puedan estar involucrados, pero están involucrados en este tipo de formas de violencia y que, bueno, no se escapan. Inclusive hay algunas que son mucho más fáciles de llevar a cabo dadas las características de las niñas y los niños por sus condiciones de desarrollo. Y que, bueno, también otra cosa que hemos detectado es la voz de las niñas y los niños. Es una forma también de limitar su desarrollo y que se hace generalmente a través de conductas violentas, no validar, no permitir que se desarrollen y puedan ser escuchadas y que no se sientan valiosos y que sepan que pueden expresar sus opiniones. Creo que esta parte también es algo que necesitamos trabajar y hemos identificado que sucede con bastante frecuencia y que vaya, es una de las cosas que a nosotros nos ayuda cuando estamos enfrentando casos de violencia en donde hay esta sospecha. El platicar con las niñas y los niños pues nos ha dado esta oportunidad de conocer las cosas por las que atraviesan, cómo piensan y que tienen todas las posibilidades de decirnos qué les pasa, ¿no? Cuando nuestra primera, como médicos, la formación que recibes pues es dirigirte a los papás, a los cuidadores. Pues bueno, esta sería otra de las cosas que hemos identificado como parte de toda esta violencia que viven niñas, niños y adolescentes. Creo que estoy en el tiempo. Gracias. Sí, gracias, Abigail. En este mismo sentido, Alejandra, nos gustaría que desde lo que observan desde el INEGI, creo que en varias ocasiones hemos planteado algunas de las necesidades que se observan incluso para estudiar esta problemática de la violencia hacia la primera infancia. ¿Qué es lo que ustedes han observado como principales problemáticas en la recabación de información, en los resultados de la información o de los datos que ya tienen? Buenos días. Estás en mute, Alejandra. O sea, años en contingencia y uno sigue cometiendo estos errores. Perdón, una disculpa a todos. Pero bueno, lo que les decía era que muchas gracias por esta invitación a participar en este panel, que bueno, además del gusto de poder participar, pues el honor de poder escuchar a especialistas en el tema. A mí lo que me gustaría enfocarnos y enfatizar es en un área, digamos, un poco distinta. Dejo las consecuencias específicas de la vivencia directa de experiencias de violencia o el atestiguamiento de violencia en los niños, las niñas y sobre todo en lo que refiere a primera infancia para hablar del tema de que tenemos pocos datos y poca información que nos permita conocer con precisión la magnitud del problema. Esto es, digamos, un fenómeno, una característica usual en los apartados y en las situaciones de violencia en términos generales. Por ejemplo, vengo de hablar sobre violencia contra las mujeres y en ese caso lo que tenemos es que el número de mujeres que se aproxima a las instituciones para presentar una denuncia o bien para solicitar ayuda, etcétera, es un porcentaje muy pequeño. Digamos, tenemos una cifra oscura respecto de la magnitud de esa violencia muy amplia. Pero cuando hacemos el énfasis o el análisis en la violencia que confronta la infancia, niños, niñas, adolescentes y más la primera infancia, lo que tenemos es todavía una oscuridad más profunda. O sea, el reporte que tenemos en términos de las instituciones casi siempre va a ser un reporte sesgado en términos de las características de la violencia que nos está presentando y el tipo de niños o el tipo de niñas que se presentan o que aproximan a las instituciones para recibir atención. Lo que quiero decir es, tenemos de un universo muy amplio una fotografía a partir de registros administrativos muy pequeña y muy acotada. Entonces, en estos minutos que tengo, concentrándome en esa información que tenemos de registros administrativos, lo que también estamos confrontando es una dispersión en los criterios de cómo capturamos esa información. No necesariamente capturamos las mismas variables en términos de lo que captura sector salud o lo que captura el sector de procuración social o lo que captura el sector de procuración de justicia. Necesitamos que todas las instituciones nos puedan proporcionar una fotografía más o menos
homogénea de los incidentes de violencia que están capturando y no lo tenemos, ¿no? Tenemos variación respecto a cómo se capturan, por ejemplo, las edades de los niños y las niñas violentadas, si es por bracket, si es por edad específica, ¿no? El tipo de lesiones, etcétera, a pesar de la normativa que bien explicaba la doctora Casas. Si esto sucede en los registros administrativos, digamos, en la manera como documentan las instituciones su aproximación al problema, y si esto consideramos que es una fotografía acotada de la situación, pues lo que yo quiero dejar sobre la mesa es la profunda necesidad que tenemos de desarrollar estrategias que nos permitan obtener una información mucho más fidedigna de cómo están la dinámica y los niveles de violencia que confronta la infancia en México. Y si esto es una situación, digamos, compleja, al menos en los niños, como lo hemos visto en algunos ejercicios, al menos aquellos niños preadolescentes de 2 años y más, de acuerdo a todas las consideraciones éticas, podemos aproximarnos y conversar, que era un poco lo que estaba mencionando la doctora Vicasas, donde todavía se vuelve más compleja la recuperación de información y requiere de estrategias novedosas, éticamente sólidas y metodológicamente también sólidas, es cómo capturamos la información sobre la violencia en primera infancia. Y aquí cierro en el minuto y en los 55 segundos que me quedan, nada más haciendo referencia a que los pocos elementos que podemos tener sobre la violencia ejercida en infancia, no en primera infancia, sino en infancia retrospectiva, que proporciona la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, nos indica que aquellas mujeres, que esto solamente se restringe a mujeres, que vivieron algún incidente de violencia antes de los 15 años, presentan mayores niveles de vulnerabilidad para confrontar violencia en su vida adulta. Y cuando esta violencia es de carácter sexual, esta vulnerabilidad se incrementa todavía más. Entonces, esto es un poco nada más para ejemplificar y dar contexto a la conversación que estaba iniciando la doctora Casas en el sentido de la relevancia que tiene poder identificar los patrones, los fenómenos y las dinámicas de estas disciplinas coercitivas de la exposición a la violencia que estamos confrontando, no solamente para prever que no suceda en primera infancia, sino también en consideración a las consecuencias de largo plazo, tanto individual, en cada una de las personas, de los niños y de las niñas, como sus implicaciones sociales a futuro y en las relaciones y en las dinámicas que se pueden establecer a nivel comunitario. Pero entonces cerraría con esas dos cosas. Necesitamos entender más, entender mejor, y lo segundo, desarrollar estrategias mucho más efectivas para la captura de información de la violencia en ese particular momento de vida. Gracias, Alejandra. Bueno, en ese mismo sentido, Jorge, nos gustaría, nos interesó también mucho el que más allá de los especialistas y las especialistas que existen en nuestro país, pudiera haber también una persona que tuviera una visión desde el propio contexto latinoamericano, pero también desde otros modelos de cuáles son esas problemáticas que se observan, para observar, como ya se ha hecho mucho énfasis, la violencia en torno a la primera infancia, pero también para, pues, atenderla. Jorge, por favor. Gracias, Cándido. Muchas gracias por la invitación nuevamente y creo que lo primero que mencionaría es construir sobre lo que expuso muy bien Alejandra frente al problema de identificación tan grande que hay en los temas de violencia, ¿cierto? Y me gustaría enfocarme sobre todo en las formas de violencia que son un poco más aceptadas o normalizadas, digamos, en nuestras sociedades, como lo son, por ejemplo, el castigo físico, ¿cierto? Sabemos que muchas estadísticas administrativas, digamos, muchas veces se van a enfocar en formas de violencia mucho más severas que en muchos países consideramos en la legislación como maltrato o como abuso, pero lamentablemente dentro de esas estadísticas rara vez encontramos formas de violencia como el castigo físico y como la violencia psicológica también. Por lo cual lo que terminamos haciendo en muchos de los estudios que hacemos al respecto es mirar información reportada por los mismos papás, ¿cierto? En encuestas sobre el uso del castigo físico, de gritos, pueden sobrenombres a los niños. Y creo que claramente pues hay un problema grande, ¿no? Es un reporte que todos reconocemos y que definitivamente merece mucho más trabajo para que mejoremos la situación. A pesar de esas limitaciones en la identificación, lo que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho al respecto en América Latina y en México en particular, es que aproximadamente 1 de cada 2 niños menores de 5 años ya sufre castigos físicos de acuerdo a estos reportes de los papás. Entonces, incluso si hay un subreporte
tenemos una cifra que es bastante alta, ¿no? Y creo que es un problema que realmente debe priorizarse en toda la región, en México también en particular. Por un lado, por las consecuencias que sabemos tiene el castigo físico. Hemos documentado en bastantes estudios los efectos que tiene en desarrollo cerebral, por ejemplo, en la corteza prefrontal, y en particular, y esto me parece crítico para países como México, como Colombia, países en los cuales hemos sufrido una violencia históricamente, digamos, muy alta, que estas áreas que son afectadas por el castigo físico en particular se asocian con la autorregulación. Y vemos, por ejemplo, que se asocian también con la autorregulación de la agresividad, ¿cierto? Y es algo que desde hace un tiempo vengo proponiendo que deberíamos considerarlo de esta forma, y es esta violencia de la primera infancia como un detonante de la violencia que luego sufrimos en nuestras sociedades ya a nivel comunitario, a nivel de sociedad, ¿cierto? Es una forma, digamos, de construir la paz en nuestras sociedades también, acabando esta violencia en los hogares, y creo que tenemos bastante ciencia para pensar que ese es efectivamente el caso. Y relacionado con esto, creo que es clave también, construyendo sobre lo que decía Abigail, pensar en los determinantes de esta violencia, y sabemos por la ciencia también que la falta de apoyo a padres, madres y cuidadores es un detonante grande de esta violencia, el desconocimiento del desarrollo infantil, de lo que es, digamos, normal en las diferentes etapas o momentos del desarrollo. También el desconocimiento de métodos de disciplina. Creo que en nuestras sociedades también una creencia generalizada que si no usamos el golpe, entonces es dejar a los niños hacer lo que quieran. Y ahí está el gran desconocimiento, digamos, de alternativas de disciplina. Pero creo que también es muy importante considerar el rol que juega el estrés y las adversidades contextuales, ¿cierto? Sabemos que el estrés también es un detonante enorme de impulsividad y de prácticas también que pueden resultar violentas. Y por último, también el rol importantísimo de las normas sociales, ¿cierto? Donde incluso pediatras, trabajadores sociales y personas que trabajan con las familias muchas veces aceptan el castigo físico, y creo que tenemos unas oportunidades muy grandes también de empezar a trabajar con ellos para generar eventualmente un impacto también en las familias. Y de pronto lo último que quiero decir rápidamente para no extenderme mucho más es que un último problema que veo es fundamental que pensemos también relacionado con los dos que ya mencioné, es entender un poco mejor la intersección entre violencia contra las mujeres de género y violencia contra los niños y las niñas. Sabemos que muchos de los determinantes son los mismos, y sabemos también que podemos llegar, digamos, con intervenciones, paquetes de intervenciones que busquen trabajar en ambos frentes, digamos, y de esta forma reducir una cantidad de riesgos y de violencias también. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Dentro de estas consideraciones que tú ya pones sobre la mesa, de las problemáticas que observas, en un segundo apartado abordaremos, o les pediremos que abordaremos, que nos enfoquemos quizás en algunas de ellas para ver por dónde van esas posibles ya recomendaciones que sabemos que tú inclusive ya estás materializando. Hay un aspecto que desde Early Institute y desde el CIPI se ha hecho mucho énfasis, comentábamos, de un proyecto que tenemos que se llama Alumbra, que es precisamente para la prevención de la violencia sexual, en donde nosotros hemos hecho énfasis en ese tipo de violencia y nos han marcado de manera muy importante las dificultades para observar ese tipo de violencia en la primera infancia. Entonces, para abordar un poquito al respecto, Renata, no sé si podrías comentarnos, por favor. Sí, muchas gracias, Cándido. Pues bueno, a mí me gustaría comenzar mi intervención primero situándonos en dónde queremos estar, ¿no? Es necesario primero fomentar que no solamente es un ambiente libre de violencia, sino también queremos llegar a un cuidado cariñoso y sensible, que es este término científico en el cual el ambiente es receptivo, es emocionalmente solidario, estimulante y apropiado para el desarrollo de la crianza. Y pues lejos de esto, realmente lo que está pasando es que pues niñas y niños en México están viviendo distintas formas de violencia desde su primera infancia. Nosotros desde Early Institute y a partir sobre todo de nuestra iniciativa Alumbra, que nos hemos enfocado principalmente en las formas de violencia, las manifestaciones que se enfocan en la violencia sexual. Y pues bueno, esto debido a que esta violencia pues compromete y tiene afectaciones severas, tanto en el desarrollo social, emocional y físico, y no solamente en esta etapa, sino también a largo plazo, lo cual también pues resulta preocupante, ¿no? Sabemos todo el efecto que tiene todo lo que se hace en la primera infancia a largo plazo.
Algunas de las cifras que hemos manejado desde acá en Alumbra pues son del INEGI, de la ENDIRE y particularmente también del Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal. Y pues 1 de cada 10 mujeres sufrieron alguna forma de violencia sexual durante su infancia. Esto equivale a 6 millones de mujeres. También sabemos que pues 7 de cada 10 agresores sexuales de estas niñas son familiares, lo cual preocupa mucho porque pues el enemigo está en casa. Y también, pues bueno, desde el enfoque de delitos, denuncias y carpetas de investigación, sabemos que diariamente alrededor de 6 niñas y niños de la primera infancia sufren violencia sexual y que el 73% son mujeres. Este último dato de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal. Y es por ello que nosotros los focos rojos que vemos aquí, el primero fundamental, y coincidimos aquí con la doctora Ríos, es que existe una cifra oculta muy grande. Tenemos una poca cultura de denuncia y pues también de acceso a la justicia. 9 de cada 10 delitos sexuales no se denuncian y pues aparte también nuestros mecanismos, digamos, para prestar testimonios también son muy pobres. Carecen de este interés superior de la niñez porque en ocasiones las niñas y niños que sí logran contar lo que les está sucediendo, pues no les creen o lo tienen que contar una y otra vez y pues esto revictimiza en diversas ocasiones. Entonces, pues no podemos en este aspecto seguir con impunidad en el acceso a la justicia y pues bueno, también dando a entender que pues de las 22,000 carpetas de investigación ya que se tienen, ¿no? Que sí se denunciaron, que sí se abrieron carpetas, 10 de niñas, niños y adolescentes, 10% corresponden a niños de entre 0 y 4 años de la primera infancia. También otro punto muy importante que traemos como foco rojo es la atribución del problema al ámbito familiar. Frecuentemente esto es lo que hacemos, ¿no? Echarle la culpa a la familia. Y pues es necesario que si bien la protección viene desde este primer ámbito familiar, frecuentemente también docentes, personal de salud, personal de justicia, no se encuentran capacitados y sensibilizados para poder tanto detectar como también atender la violencia. Y pues bueno, llegamos a nuestro tercer punto, que es un poco coincidiendo aquí con lo que menciona la doctora Casas y el doctor Cuartas, que coincidimos en que existe pues una capacidad deficiente en prevención en cuidadores primarios. Y esto también porque pues existe baja educación sexual y que no, pues lógicamente no comienza desde la primera infancia, que es en el momento en el que pudieran desarrollar estas habilidades. Y así también se desconoce, por ejemplo, que los agresores comúnmente están en casa. Entonces, si no sabemos que generalmente son familiares, pues esto obstaculiza el proceso. Y por último, los mecanismos multisectoriales deficientes. ¿A qué me refiero con esto? Con la detección y atención de violencia sexual, por ejemplo, existen 441 niñas y niños de la primera infancia que llegaron a hospitales. Y con esto cierro. ¿Por qué están llegando niñas y niños a hospitales o escuelas y realmente la violencia no es detectada en estos otros sectores, ¿no? Resulta indispensable que actuemos como colectivamente para poder prevenir esta violencia. Gracias, Renata. Varios de los puntos que comentó Renata evidentemente son algunas de las líneas que hemos considerado y que sobre todo a partir del proyecto Alumbra pues se han venido estudiando desde el Instituto. También hemos querido invitar a Redim y bueno, pues sabemos todos que esta es una red referente no solo en México, sino también en Latinoamérica respecto a la infancia y diversos problemas que le aquejan en el contexto mexicano. Entonces, para ello, Tania, ustedes han observado algunos aspectos especialmente críticos de la violencia contra la infancia y seguramente algunas menciones respecto a la primera infancia. Si pudieras intervenir al respecto y contarnos de lo que observan como principales problemáticas. Claro que sí, muchas gracias, colegas. Me parece que el marco que han puesto las y los anteriores, bueno, las y el anterior comentarista, es un marco muy robusto. Déjenme decirles cuáles son algunos de los avances en términos técnicos, incluso legislativos, que sí hay que reconocer porque además han representado una enorme batalla por parte de las organizaciones de Redim, de las organizaciones que forman parte de Redim, que son más de 70 dedicadas a la niñez, y de muchas otras, para poder reconocer la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Me parece que el marco que hay que reconocer en este sentido es
el hecho de que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya en su última versión, y eso habrá que recordarlo siempre, no al principio estaba consignado el castigo corporal ni la violencia, lo cual era un asunto de inequidad jurídica y humana brutal, pero digamos que ahora sí, ¿no? En la versión que se publica en diciembre del 2014, en el Diario Oficial, en el artículo 47 de esta ley ya se consigna la obligatoriedad de las autoridades y de la sociedad en general en términos de corresponsabilidad para tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños, adolescentes se vean afectados por descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico y sexual. Entonces, ¿qué es lo que hemos detectado? Que si bien tenemos un marco jurídico que costó generar y en consecuencia una institucionalidad pública, ustedes saben que de la Ley General deriva el CIPINA como un sistema de garantías de derechos a nivel de articulación de todas las instituciones públicas, pues los datos no acompañan, ¿no? Y me parece que ya las colegas antes lo estaban poniendo sobre la mesa. Para diversificar un poco lo que ya se ha dicho en términos de castigo corporal, etcétera, me gustaría que desde el acento en el que en Redim solemos observar el impacto de la violencia en contra de niñas y niños, pudiéramos imaginar una intersección dolorosa pero existente, y es cómo está afectando a la primera infancia también la grave crisis de violencia y de violencia armada que está viviendo nuestro país. ¿Cuáles son esas otras formas de violencia que experimenta la niñez? Ya lo decían ahora, de pronto violencia sexual. Habrá que hacer también un corte, así como es difícil hacer un corte en términos de edad para ubicar a la primera infancia, hay que hacer también un corte de género. Lo que decía ahora Renata sobre violencia sexual es absolutamente cierto. Hay data para primera infancia, y lo que sabemos también es que en torno al 93% de estos casos son niñas. Es brutal. Cuando hablamos de violencia física, violencia sexual, sobre todo violencia sexual, los datos para las niñas son tremendos, ¿no? Uno de estos inobservados me parece también que tienen que ver con la violencia psicológica. Me parece que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, que después de 2 años de pandemia, muchos niños, niñas que habrán nacido en este tiempo y que vivieron o siguen viviendo su primera infancia en este contexto, tiene que ser observada a la luz también de una crisis de salud mental, ¿no? Ya lo estamos viendo en el mundo adulto, pero qué duda cabe que no lo estamos viendo por igual en la niñez, mucho menos en primera infancia. En 2020, simplemente, déjenme darles este dato, se habían registrado 6.931 personas, niñas, niños, adolescentes, es decir, entre el 1 y los 17 años, que tuvieron que ser atendidas en hospitales del país por violencia psicológica, ¿no? De acuerdo a los registros de lesiones que hay en salud. Y déjenme ir cerrando esta primera participación hablando un poco de las dificultades que hay para dimensionar cómo afecta a la primera infancia y a la niñez esta crisis de violencia cuando hablamos de datos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en los datos que se generan a través de los censos o de las distintas encuestas que hace el INEGI, de pronto sí es posible observar para ubicar lesiones, para ubicar homicidio, por ejemplo, violencia familiar, violencia sexual también. Es posible la desagregación por edades, y esto nos podría dar información en este sentido. Donde no tenemos estos datos desagregados por edad, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, ¿saben? Para que pudiéramos ubicar realmente y efectivamente cuál es la dimensión de esta afectación, son en los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, me parece que ese es un dato relevante. Si estamos hablando de una crisis de violencia armada, una crisis en la seguridad, pues el propio secretariado no está siendo consistente con su deber de proteger derechos de primera infancia. ¿Y por qué me importa señalarles esto? Porque no es únicamente a través del INEGI ni de la Secretaría de Salud donde lo debemos observar, sino ahí donde se gestan las estrategias de atención a la violencia. Y déjenme recordarles algo que probablemente ya saben. México ya no puede voltear a ver hacia otro lado cuando hablamos de desapariciones y de desapariciones forzadas, ¿no? Parece que ya todo el mundo asumimos, y
repetimos que somos un país con más de 100,000, en realidad rápidamente llegamos a los 105, 108,000, pero bueno, de más de 100,000 personas desaparecidas. Pero lo que no se sabe muy bien es que el 16% de esas 100,000 personas son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y cuando observamos en los rangos de 0 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 17, claramente son más las y los adolescentes. 3 de cada 4 niñas, niños, adolescentes. 3 de cada 4 personas entre 0 y 17 años son adolescentes, pero si comparamos los rangos entre 0 y 5 y 6 y 11, son más los niños y las niñas entre 0 y 5 años que están en el RENAPER reportados como desaparecidos que en el rango de los 6 a 11. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hablamos de violencias hacia la primera infancia, por duro que resulte, tenemos que hablar también de esas muy duras y críticas situaciones de violencia que se están viviendo en el país. Aquí en Guanajuato, en donde estoy, hace cuestión de 3 días se registró un asesinato, acribillaron a una familia entera en una comunidad, mamá, papá y 3 hijos, una de 3 años, la otra de 5 y el otro de 8. Entonces, tenemos también, insisto, por duro que sea, tenemos que visibilizar los efectos que esa violencia está dejando en niñas, niños, adolescentes, porque me parece que hemos avanzado positivamente, no lo suficiente en términos de crianza positiva, de la eliminación del castigo corporal, pero este otro foco que es en donde está palpitando y sangrando el país, me parece que no hemos terminado de ver a la primera infancia. Con eso cerraría, Canto. Gracias, Tania. Bueno, pues por términos también de tiempos y para ya abordar este segundo bloque en términos más bien de las recomendaciones, ¿no? Creo que ya se han puesto varios temas muy importantes que requieren no solamente nuestra atención, sino mirar un poco más allá de lo que actualmente estamos estudiando. Y bueno, pues para adelantarnos un poquito en términos de estas recomendaciones para avanzar, me gustaría... Jorge, si abrimos contigo, ¿qué es lo que tú has observado para avanzar en términos de lo que observamos como problemática, cómo lo observamos, qué nuevas metodologías podríamos empezar a aplicar, sobre todo en el contexto latinoamericano? Si nos pudieras hablar un poquito de ello, qué es lo que ustedes han observado y lo que ya están un poco también intentando impulsar. Claro que sí, Cándido. Yo creo que una herramienta que definitivamente tenemos que utilizar y explorar cada vez más en la región y en México es el uso de programas de parentalidad, ¿cierto? Estos programas que buscan acompañar a las familias, que se pueden entregar mediante visitas a los hogares, mediante encuentros grupales. Incluso ahorita durante el COVID vimos muchos ejemplos de países en la región que utilizaron, digamos que los mismos componentes de esos programas para entregar mensajes vía telefónica, por medios virtuales. Digamos que son programas altamente virtuales, ¿no? Que pueden entregarse de muchísimas maneras. Son programas además que sabemos son altamente efectivos. Hay bastantes evaluaciones de impacto de programas de parentalidad que muestran su efectividad no solo en reducir violencia directamente, sino también una cantidad de factores de riesgo para la violencia, que también puede ser, digamos, beneficioso para reducir violencia contra las mujeres y otros tipos de violencia incluso en las comunidades. Vemos en muchas de estas evaluaciones de impacto en la región y en otros lugares del mundo efectos muy importantes, por ejemplo, en el estrés parental, ¿cierto? El estrés de los cuidadores. Vemos también efectos importantes en los conocimientos sobre prácticas de crianza y sobre desarrollo infantil también de los papás, mamás y cuidadores. Vemos también efectos en temas de creencias y de actitudes frente a la violencia o frente a diferentes prácticas de crianza. Entonces realmente parece tener unos efectos, digamos, transformacionales muy profundos, tanto en temas de cognitivos, llamémoslo así, de creencias, de conocimientos, como también emocionales, ¿no? Atacando dos de los grandes determinantes de la violencia, explicando potencialmente esos efectos en violencia. Y algo que es muy interesante de estos programas de parentalidad es que ya tenemos bastante evidencia científica de componentes clave en cuanto a contenido y métodos de implementación, digamos, que pueden explicar su efectividad. Entonces, creo que en la región algo que tenemos que aprovechar es todos estos conocimientos. Creo que no hay necesidad, pues, de reinventarnos la rueda y sí aprender de todas esas experiencias para poder adaptar esos componentes clave, esos contenidos, esos métodos de implementación a las realidades y a los, digamos que,
a la infraestructura de servicios y social que tienen nuestros países, ¿no? Creo que hay muchos programas, digamos, en nuestros países que entregan diferentes entidades públicas de salud, de educación, incluso, digamos, de transferencias condicionadas que pueden utilizarse para poder entregar este tipo de contenidos y de programas de parentalidad. Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad grande, pero también un reto muy grande, y es pensar cómo realmente utilizar todo eso que hemos aprendido sobre programas de parentalidad para entregarlo de una forma efectiva, con buenos resultados de implementación y que permita escalarse también para llegar a tantas personas como sea posible, porque lamentablemente ese ha sido, digamos, el gran reto que hemos enfrentado en la región, que hemos implementado programas de parentalidad en algunas regiones, en algunos estudios, pero lo que nunca hemos logrado hacer de forma consistente es escalar esto a nivel nacional y llegar, digamos, a todas las familias para generar esos efectos que realmente necesitamos ver en los países, ¿cierto? Entonces creo que hay tanto una oportunidad como un reto muy grande, pero yo realmente impulsaría mucho la idea de que estos programas de parentalidad pueden ser una herramienta fundamental para resolver muchos de los retos que tenemos relacionados con violencia contra los niños y las niñas ahorita. Gracias, gracias, Jorge. Creo que nos vamos también ya y reitero la oportunidad que tenemos de que hayas podido participar, orientarnos a esta parte positiva de atacar o de atender la violencia. En ese sentido, Alejandra, tú hablabas de entender más y mejor nuevas metodologías, y un aspecto que nos parece fundamental, Alejandra, es respecto a esta dispersión que tiene que enfrentar el INEGI para solventar pues, las dificultades que tiene cada una de las instituciones, integrar esta información, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consideraciones que tú pondrías o cómo avanzar hacia disminuir esa dificultad de diferentes formas de recabar información y de que de alguna manera pues esa información que estamos recabando tenga mayor pues, consistencia para que la podamos tomar como evidencia y tomar mejores decisiones, generar mejores políticas, etcétera, etcétera? Sí, gracias, Cándido. Pues, pues ojalá supiéramos cómo se resuelve así de rápido. Pero creo que hay varias consideraciones aquí y me parece que lo que Jorge está poniendo sobre la mesa es fundamental porque habla sobre las múltiples realidades que confrontamos. O sea, necesitamos una intervención no regionalizada, sino, digamos, es nacional y homogénea, ¿no? Como una política totalmente amplia y genérica. Y ahorita ya sé que parece que me estoy dispersando, pero no, ahorita bajo a la pregunta que me estás haciendo. Pero al mismo tiempo creo que uno de los retos que se confrontan en el diseño, en la implementación de este tipo de políticas o de intervenciones públicas, es que también necesitamos reconocer las realidades institucionales y sociodemográficas que confrontamos. Tenemos una realidad que no vamos a resolver en los siguientes 15 días, que es de capacidades institucionales, ¿no? Sería idóneo que tuviéramos, se parece mucho, digamos, el fenómeno de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y, como decía, más en primera infancia, a la violencia que confrontan las mujeres, porque como es un fenómeno multidimensional donde intervienen una multiplicidad de instituciones, del sector salud, del sector procuración de justicia, también de, por ejemplo, de protección social, etcétera, necesitamos una mejor interconexión y una mejor, digamos, comunicación en estas instituciones para estos procesos de referencia, de contrarreferencia, de control, de seguimiento. Como bien mencionaba Jorge y Abigail, pues los impactos que esto tiene no se resuelven a la primera, usualmente son chiquitos o pequeñas que recurrentemente están en situaciones de atención o que puedan estar en situaciones de atención institucional y no tenemos una memoria institucional clara. Entonces traigo a colación esto porque tenemos un problema de capacidades institucionales mucho más agudos en países como el nuestro, como no los países latinoamericanos, como los países que no han logrado consolidar una administración pública totalmente eficiente. Entonces, si tenemos esa realidad, no podemos ir por estrategias que van a demandar que conectemos bien esos sistemas porque esos sistemas no están bien conectados
y no lo van a estar en el futuro inmediato. Y nos urge saber. Entonces, aquí sí vale la pena empujar a estas estrategias novedosas que pueden ser estrategias de levantamiento, por ejemplo, a partir de encuestas, para poder identificar situaciones de crianza, de disciplina coercitiva, ¿no? De crianza compleja, como las que estaba mencionando Jorge, que son aproximaciones indirectas al fenómeno. Y un poco es lo que sucede con las encuestas nacionales, en donde preguntas, por ejemplo, experiencias de violencia retrospectiva. En tu infancia sucedió perenganita historia. Y si puedes más o menos aproximarte. No podemos, por razones éticas, metodológicas, que pueda explicar mucho mejor Avi o Jorge, o Tania, que están directamente mezclados o relacionados con la atención, o Renata, que están relacionados con la atención, no podemos aproximarnos de manera directa a los pequeños de 2 años, de 0 a 5 años. Hay muchísimas consideraciones para eso. Tampoco podemos hacerlo con incluso menores de 12 años y hay que ser muy cuidadosos de hacerlo con mayores de 12 años, si hay que hacerlo cuidadoso con mujeres adultas, ¿no? Entonces necesitamos estrategias y hay muchísima literatura al respecto de cómo aproximarnos, pero estas tienen que ser intervenciones públicas. Aprendemos mucho del trabajo maravilloso que se hace desde la academia y necesitamos recuperar ese trabajo para transformarlo en una intervención valiente y pública para tratar de recuperar más información al respecto. Y hablaba sobre estas complicaciones institucionales, porque tal vez lo que sí podemos hacer es apoyándonos en un marco normativo que no es cosa menor, o sea, Tania lo estaba mencionando, no es cosa menor que como país hayamos reconocido en una legislación la necesidad de una infancia libre de violencia. No es una cosa menor porque, por ejemplo, eso nos da un marco normativo para poder tener intervenciones más estructuradas. Valdría la pena aprovechar ese marco normativo para empujar la estandarización y la homogenización de la captura de información de los niños y las niñas que han sido víctimas de violencia, el tipo de violencia, el tipo de lesiones, la edad desagregada, si tenemos o conocemos a la persona agresora, si hubo, por ejemplo, daño físico, etcétera. Son variables que tal vez podremos recuperar de manera más sistemática. Y ya más quisiera cerrar, dado que esta es mi última oportunidad de intervención, en 30 segundos si me regalan, porque ya agoté mis 5, pero nada más quisiera cerrar también en lo que son las características particulares de México. Aquí recupero las anécdotas que estaba mencionando Tania, dolorosísimas de recientes fechas, pero también la reflexión que hacía Jorge sobre el impacto que esto tiene en largo aliento. Nuestras características, si no tomamos en consideración nuestras características sociodemográficas, las características de las familias mexicanas, cada vez más homoparentales, con un estrés familiar bastante elevado, niños expuestos en muchas ocasiones a violencia comunitaria, necesitamos incorporar también esas variables para que el diseño de esas políticas públicas, aunque como dice Jorge, sea homogéneo a nivel nacional, también reconozca las realidades específicas. Un pequeño en el estado de Michoacán, ¿no? O en la zona de Tierra Caliente, o como mencionaba Tania, o Irapuato, que vio una violencia bastante grave a nivel comunitario, tendrá experiencias distintas que incluso un pequeño en el mismo estado de Guanajuato, pero en la ciudad de Guanajuato. Eso tenemos que focalizarlo. Pero la estrategia, digamos, de parenting, esa sí podemos trabajarla de una manera homogénea para tratar de revertir las causas del maltrato infantil que usualmente están vinculadas a una disciplina o estrategias de disciplina coercitiva. Creo que apoyándonos así podríamos mejorar la situación. Pero en materia de registro, yo tengo para mí que apoyarnos, hay que trabajar en registros administrativos, pero no hay que depositar todas las canicas ahí. Necesitamos innovar. De otra suerte va a seguir siendo una violencia en la oscuridad. Lo dejaría. Gracias Alejandra. En esta última idea, Abigail, de ir pues, desvelando esta oscuridad que hoy es evidente y ha sido muy reiterada respecto a la violencia que aqueja a niños y niñas en su primera infancia,
Ustedes han ido haciendo avances no solamente para conocer un poco más a través de otros instrumentos de diferentes formas de violencia, sino también de cómo el sector salud debe ir haciendo mejoras para precisamente recabar mejor información y conocer más. En ese sentido, Abigail, ¿qué tipo de recomendaciones consideras son clave para robustecer tanto las capacidades del sector salud y también algo que comentabas al principio para atacar la normalización de la violencia y de algunas formas de violencia en particular que están generalizadas en nuestro país? Sí, bueno, me gustaría aquí un poco, ahora que tocas este tema, ¿cómo podemos robustecer al sistema de salud? Definitivamente el sistema de salud es el área privilegiada para poder identificar estas situaciones de violencia. Diga, todos los niños tienen que pasar por el sector salud, ya sea para vacunas, para los primeros controles de niño sano. Pero hay algo que creo que es importante poner sobre la mesa y es que también es muy loable la verdad es que en normativa, en políticas, nuestro país ha tenido un avance relevante, muy importante, que es digno de reconocerse. El asunto aquí es que el sector salud ahora está de cierta manera bastante desprotegido. ¿A qué me refiero? Y traigo a la voz de muchos colegas, porque hace poquito con CENSIA, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, dimos una capacitación a nivel nacional, precisamente en la intención de que este subregistro que existe a nivel del sector salud pueda mejorarse y además en brindar herramientas a los profesionales de la salud. Y algo que nos llamó mucho la atención es que, y que nos ha pasado a nosotros también, es esta desprotección que hay para el sector salud. Es decir, como funcionario, tienes la obligación de reportar, denunciar cualquier caso de violencia hacia niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa tú como funcionario cuando haces esto? Puedes estar expuesta o expuesto a muchas situaciones riesgosas para tu seguridad. ¿Y esto por qué es? Porque el sistema está diseñado para que lo reportes a las autoridades que son punitivas. Entonces, como bien ya lo mencionaron, muchos de estos casos tienen que ver con la falta de habilidades, de conocimiento de los padres. Entonces, la solución a esto no es que hagas una acción punitiva, que inclusive te cierra las puertas, te cierra a los papás para que sean receptivos a lo que tú les quieras brindar. Además, muchos de los que vienen aquí vienen ya predispuestos y saben que aquí puedes hacer denuncias y entonces se protegen de todas las maneras para que atiendas la urgencia, pero no se lleven a cabo más acciones. Entonces, aquí realmente el sector salud y mucho de lo que pasa para el subregistro, Ale, es porque no se ponen los diagnósticos y no se ponen porque si tú pones un diagnóstico de eso estás obligado a hacer una denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Pues se ponen otros diagnósticos y entonces esto genera un gran subregistro de lo que pasa. Y esto pasa a nivel nacional. Ahora que estábamos con los colegas, o sea, estábamos diciendo cuáles son las rutas, qué es lo que pueden hacer, cuáles son los sistemas de protección que ellos pueden activar hacia el personal de salud cuando hay un caso de riesgo. Pero la gran mayoría de todos dice, pues no, yo mejor no me meto en esas cosas porque luego no sabes. De hecho, a nosotros mismos aquí en la institución nos han amenazado cuando haces, porque en el Ministerio Público les dicen, la doctora fulana y fulana y fulana dicen que usted maltrata a sus hijos. Entonces, existe esta desprotección tan importante y yo creo que algo que podemos o debemos trabajar es reforzar las acciones del sistema del CIPINA, porque en realidad la gran mayoría de estos casos deberían reportarse a este sistema y este sistema debería de hacer las acciones de integrar inclusive apoyarnos, porque en ocasiones hay veces que nosotros sabemos que lo que se necesita es una evaluación psicológica de los padres, pero no hay forma de hacerlo porque todos los casos se tienen que ir al sistema judicial. Entonces, allí en muchas ocasiones no hay esta preparación para esta sensibilización, para entender que aquí no hay que hacer algo punitivo, sino que lo que hay que hacer es una evaluación y una orientación hacia los padres. ¿No? Entonces creo que el sistema de salud estamos en una encrucijada y no va a mejorar hasta que no
logremos brindar estrategias, porque sí, de que saben, saben, digo, y nos consta que están sensibles, lo que pasa es que no lo van a hacer y no lo hacemos en muchas ocasiones, pues por estas situaciones de riesgo que también se abren, ¿no? Entonces el punto sería aquí, pues, fortalecer las acciones de CIPINA, que CIPINA realmente haga estas acciones que no son punitivas y que nos permitan a nosotros poder brindar a las niñas, niños y adolescentes esta protección que necesitan y brindar herramientas a los padres y cuidadores. Gracias, con esto cierro. Gracias, Abigail. La verdad es que mucho de lo que hemos comentado, inclusive afortunadamente contigo y aprovechando tu expertise, precisamente tiene que ver con ver las maneras en cómo podemos mejorar el papel y el aliado que es el sector salud, como comentabas tú desde un principio, por todos, porque niños y niñas pasan por ahí, ¿no? Simplemente. Entonces, me gustaría también, Renata, que en ese sentido tus puntos de exposición inicial están muy centrados en violencia sexual y particularmente, ¿qué es lo que ustedes observan, qué es lo que observas de Alumbra como las recomendaciones para avanzar, algunas de ellas quizás más allá de la propia violencia sexual? Sí, muchas gracias. Pues definitivamente coincidimos también con la doctora Ríos en la generación de conocimiento y sobre todo también pues en esta medición de la violencia sexual y pues de todas las formas que existen contra la primera infancia, sobre todo porque este es el primer paso para poder erradicarla, ¿no? Si bien nosotros tenemos ya datos y esto nos van acercando al problema en términos de, por ejemplo, la encuesta en DIRE, que nos refleja la magnitud del problema, pues aún nos faltan aspectos claves para poder dimensionar, por ejemplo, el simple hecho de que no tenemos datos de niños, ¿no? Hasta el momento no tenemos una encuesta nacional que nos permita medir cuántos niños y dónde están que están sufriendo violencia sexual de la primera infancia. Y pues bueno, también esta parte de la generación y acceso a la información consideramos que pues es clave para poder prevenir, sobre todo para poder diseñar estas estrategias de política pública que tengan, digamos, estos esfuerzos focalizados. Esta es nuestra primera recomendación, la generación de conocimiento. Como segunda recomendación, lo que traemos es fortalecer las capacidades de prevención, sobre todo en cuidadores primarios, y nosotros nos gusta llamarle los guardianes capaces. Lo que queremos es pues educar y apoyar a cuidadores en temas de prevención, sobre todo porque sabemos que la educación sexual pues debe comenzar desde la primera infancia, de estar nombrando genitales para que luego después ellos mismos puedan contar lo que les está sucediendo, ¿no? Pues bueno, esto genere este desarrollo de habilidades que sumen a la protección de niñas y niños. Y como último punto, también lo que traemos es esta parte, y coincidimos con Abigail, es necesario ampliar estas capacidades de diagnóstico, detección y atención, y pues coincidimos con digamos, protección que existe también para el personal de salud al momento de actuar, porque pues consideramos que esto es definitivo, fundamental para poder lograr ampliar estas capacidades tanto de diagnóstico como de detección y no solamente en el ámbito familiar, que es lo que mencionamos en nuestra recomendación anterior, sino también en este ámbito de salud y en el ámbito escolar, porque creemos que pues para el caso específico de la primera infancia son aliados imprescindibles. Y pues bueno, solamente me gustaría cerrar pues comprendiendo que la importancia, que necesitamos comprender sobre la importancia de la primera infancia, entender que pues es una corresponsabilidad entre todos y todas, y pues bueno, que justo la violencia contra niñas y niños debe ser erradicada en todas sus formas como sociedad, y también todos tenemos que ser estos guardianes capaces individuales para protegerles y que esto se vuelva realmente un tema prioritario en la agenda pública. Gracias, con esto cierro. Gracias, Renata. Bueno, y finalmente, Tania, hacías mención de estos avances y se ha reiterado también lo que, sobre todo desde el ámbito jurídico, hemos podido hacer en los últimos años, gracias a la participación de organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría que pudieras comentarnos qué tipo de recomendaciones observan ustedes para avanzar en el conocimiento, en la atención de estas formas, de estas diferentes formas de violencia, particularmente en lo que la sociedad civil puede aportar para que
pues las capacidades de las autoridades también sean mejores para atender esta problemática. Sí, justo. Creo que a mí me gusta mucho siempre hacer este símil sobre lo que hemos vivido, pues no solo en México, sino a nivel global con quiero pensar que es la revolución pacífica de nuestros siglos, que tiene que ver con todo el movimiento feminista, las colectivas y lo que se ha puesto en este sentido a la luz pública, como darnos cuenta de esa enorme violencia sistémica que vivíamos, reproduciéndola sin darnos cuenta. Y a la postre de muchas de las intervenciones y visualizaciones nos hemos dado cuenta de que sí había un sistema opresor, violento, machista, etc. Quiero pensar que podemos aprender de esa ruta y quiero pensar que también los movimientos feministas, las colectivas, las mujeres, tenemos que empezar a ver a nuestras cogéneres chiquitas, ¿no? Ojalá lograra moverse una indignación social lo suficientemente amplia como la que se ha movido para denunciar la violencia machista, para denunciar entonces la violencia adultista, porque además en muchos casos es una mezcla tóxica de ambas, ¿no? El adultocentrismo como sistema de opresión similar al patriarcado, solo que con base en la edad en vez de con base en el género, pues tiene sus múltiples expresiones sistematizadas como ya las hemos visto, ¿no? Creo que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer, ya mis colegas lo estaban diciendo, Alejandra lo mencionaba muy bien, creo que tenemos que ir, déjenme decirlo así, ante un problema complejo por cuerdas separadas, ¿no? Efectivamente no nos va a dar tiempo de modificar la institucionalidad pública de aquí a que una persona de 2 años cumpla los 7, ¿no? Pero por cuerdas separadas sí que podemos ir haciendo varias cosas. Se necesita robustecer al CIPINA como sistema, y ahí, Abigail, tremendo lo que contaste, ¿no? O sea, la falta de protección del sistema de salud es tremendo, pero me parece que también detrás de eso está el hecho de que no se ha terminado de entender en términos institucionales ni sociales que el CIPINA es un sistema y que le toca a todo el mundo, no es que le toca nada más al Instituto Nacional de Pediatría, es más, el CIPINA tiene una secretaría ejecutiva, pero como sistema está conformado de todas las instituciones, ¿no? Entonces tiene que ir sin lugar a dudas desde nuestra perspectiva, porque además esa es la perspectiva basada en derechos. Hoy por hoy el CIPINA es lo que mejor responde al mandato constitucional y a lo que dice la propia Convención de los Derechos del Niño, a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Se tiene que ir por esa cuerda sin duda. Quiero pensar que también las nuevas generaciones que están viviendo este nuevo orden global serán nuevas parentalidades, pero lo que hay que hacer es acercarles herramientas. No por el cambio generacional se va a dar en automático un cambio en la parentalidad. Se tienen que acercar las herramientas a estos nuevos padres, nuevas madres, porque qué duda cabe que esos niños, niñas que están llegando a los hospitales golpeados por sus madres, por sus padres, por sus cuidadores, pues esas personas adultas que lastimaron, que violentaron, guardan en su interior una niña y un niño que también fue violentado y que muy seguramente también fue golpeado, ¿no? Entonces, cómo romper ese ciclo tiene que ver con la posibilidad de intervenciones, ya se decía, no criminalizantes. Por supuesto que cuando toque que hay algún castigo se tiene que hacer, porque esa es otra de las alternativas que hay que explorar. No pueden quedar en la impunidad casos graves como el que les decía de asesinatos, masacres. O sea, la impunidad en el caso de las violencias y de las graves violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es por mucho superior al 95%. Quiero decir 100, pero debe haber un par de sentencias buenas. La impunidad es un cheque en blanco que le sigue diciendo a la sociedad que en México se puede violentar a niñas y niños, porque no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso sin duda es algo que se tiene que hacer también. Y abordar estas temáticas también en los diversos espacios educativos, por supuesto. Ya lo decía muy bien Renata, se tiene que avanzar en la educación sexual integral positivamente en las escuelas, en los centros de convivencia comunitaria, en las familias, etcétera. Y déjenme decirles algo, con esto cierro. El cambio de paradigma adultocéntrico que se tiene que gestar en nuestro país para eliminar las violencias hacia niñas, niños, adolescentes, requiere de un cambio en muchos niveles, en un cambio en las instituciones, en un cambio en las formas de relacionarnos, en un cambio en las personas, en un cambio en las dinámicas familiares. Pero cuando hablamos de derechos humanos, hoy por hoy, hablamos de una responsabilidad de Estado.
Entonces también tenemos que irle señalando a la autoridad qué es lo que tiene que hacer, porque a veces no hay maldad, incompetencia, hay simplemente desconocimiento. Entonces la sociedad civil también puede, desde su expertise, acercarse a la autoridad con el conocimiento desarrollado y dar pautas para la más efectiva creación de políticas públicas que vayan haciendo que todos estos niveles en donde se sustenta el adultocentrismo vayan siendo desmantelados poco a poco. Poco a poco, pero con urgencia, que no tenemos tiempo cuando hablamos de niñez y de primera infancia. Gracias, Tania. Bueno, pues por razones de tiempo no, ya lo vamos a ir cerrando el evento. Les agradecemos muchísimo a quienes participaron como parte de las instituciones que representan y también a quienes asistieron aquí como escuchas. La verdad es que para nosotros, y con eso ya estaríamos cerrando, desde Early Institute, pues el sistema de indicadores de primera infancia, que ya todas y todos lo conocen, es un primer paso institucional para conocer diferentes realidades que están metidas en muchas fuentes de información y que al final de cuentas estamos haciendo este esfuerzo de poner ahí sobre una plataforma mucha de esta información que está disponible. En ella, evidentemente, el tema de violencia y de las diferentes formas de violencia que aquejan hacia la primera infancia está presente. Y estas mesas, reiterar, son parte del esfuerzo de incidencia de ese sistema, para que no se quede solamente en un sistema que acumule datos, sino también, y ese es el siguiente paso, nosotros a partir de estas intervenciones hacemos un documento ejecutivo que está disponible en la propia plataforma, y el siguiente paso precisamente es el acercamiento con cada uno de ustedes para que estos puntos que ya se ponían hoy sobre la mesa, y me permito solamente mencionar algunos que ustedes comentaban, cómo vamos a plantear políticas nacionales que reconozcan diferentes realidades institucionales, cómo empujamos estrategias más innovadoras para recoger nuevos datos, para cómo estandarizamos la información que hoy estamos recibiendo, cómo impulsamos programas a nivel nacional de parentalidad como una herramienta indispensable para atender la problemática, y cómo inclusive robustecer lo que hoy tenemos, como el caso del sistema del CIPINA. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros desde el Instituto, pues también nos gustaría comentarles es que en el propio CIPI habrá este documento en donde se recapitulen gran parte de la información que aquí se dijo, y particularmente en las conclusiones del propio documento, pues hacemos énfasis en precisamente cuáles deberían ser los temas clave que ya han expresado ustedes para avanzar. El propio sistema tiene, pues como parte de esa formación de agendas y de ese trabajo con agendas institucionales, el poder tener acercamientos con ustedes. Y bueno, pues sin más, para no ampliar todavía más el tiempo, les agradecemos muchísimo su participación. Les invitamos a ir viendo pues lo que vamos generando desde el CIPI, y pues cuando esté disponible les enviaremos también ahí un mensaje y un correo para decirles que ya está el documento que recapitule lo que hoy se tomó. Esta es una primera de seguramente muchas sesiones que tendremos, más de uno, y una de ustedes ha planteado la necesidad de que tengamos mayor colaboración, y bueno, pues nosotros desde el Instituto estamos en la mejor disposición para hacerlo. Reiteramos el agradecimiento a Jorge, Alejandra, Avi, Tania, Renata, el haber participado y habernos compartido toda esta información. Que tengan muy buenos días. Gracias.